con el queridísimo Walter Cohen, quien nos viene ayudando a pensar desde un lugar que se pregunta, que inventa, que busca crear, que busca ir un poquito más allá de los lugares habituales en el mundo de la escolarización, podríamos decir. Walter es doctor en educación, es profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro y es también quien nos viene ayudando desde hace unos cuantos años ya, ¿no? A pensar que se puede hacer filosofía con los y las niñas, que se puede pensar en cómo Sigmund Rodríguez nos ayuda a ser maestros inventores, que nos brindó un trabajo muy interesante acerca de la biografía de Paulo Freire, un Paulo Freire que se vuelve bandera, que condensa en su imagen una manera de pensar la educación en América Latina, pero que también se vuelve una bandera de lucha contra los avances de las derechas más perversas y él viviendo en Río de Janeiro y teniendo ahí los ecos de escuelas sin partidos, de la derecha bolsonarista, bueno. La verdad es que un lujo, un gusto. Walter forma parte también de la Cátedra Libre Paulo Freire de la Universidad Nacional de La Plata, forma parte de los equipos que allí trabajan, porque de una y otra manera está presente, ¿no? En la universidad, en sus colegios, con sus amigas, que son varias de ese lugar querido. Y también Walter acaba de presentar un libro que yo no sabía que era el nombre con el que nos convida a esta conversación, que es alrededor de ese niño que cumple 100 años, nuestro Paulo Freire. Bienvenido, Walter. ¿Querés comenzar de alguna manera contándonos por qué pensamos en estos 100 años del niño Paulo Freire? Cómo no, Mónica, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos por la presencia, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto grande, ojalá que respiremos un poco de una pedagogía infantil de la pregunta. En este momento, sí, como dijo Mónica, en realidad no se presentó todavía, se presenta el miércoles. Vamos a hacer dos presentaciones. La primera el miércoles, un libro que se llama Paulo Freire, un niño de 100 años. O sea, Paulo Freire, un menino de 100 años. Que parece así el título parece una contradicción, porque uno está acostumbrado a pensar que los niños tienen pocas edades y que si una persona tiene 100 años no es un niño. Pero justamente es un título que quiere provocar una tensión entre el tiempo y la edad, o entre la infancia y la niñez, que en castellano están esas dos palabras que en portugués no tenemos, porque tenemos solo infancia, y crianzas, que tiene de bueno que no tiene género, o que tiene un género que no es machista, digamos. Crianzas es tanto niños como niñas. Mari Ríos dice que tiene batería baja, que está en viaje a casa, que está grabando y me encantaría poder estar, pero no voy a poder pagar el celular, disculpas. Bueno, lo lamento mucho, Mari. Qué pena. Espero que puedas ver. De hecho, si ustedes quieren poner cosas en el chat, a mí me gusta conversar con el chat, porque es una manera de hacer que estas cosas se parezcan un poco más a las conversaciones que tenemos. Entonces, si quieren... ¿Cómo? A las conversaciones que tenemos en el encuentro real, ¿no? A eso, el encuentro de verdad. Sí, que yo lo estoy haciendo. La verdad que estoy re contento porque estoy exultante. Así, estoy haciendo un viaje que llamé un viaje de una pedagogía infantil de la pregunta. Hoy llegué a Recife, estoy en Recife. Y de hecho me regalaron una camiseta que se las voy a mostrar. No tengo PowerPoint, pero tengo camisetas muy lindas. Esta es una camiseta que es la camiseta del domingo de los 100 años de Paulo Freire, porque
Acá en Brasil se ve mucho la barriga. Acá en Brasil con el desastre de Bolsonaro, con la tragedia de Bolsonaro, una cosa que creo que ha sucedido es que se ha ganado mucha fuerza las conmemoraciones de los 100 años de Freire. No que no lo hubiera tenido sin Bolsonaro, pero el hecho de que el gobierno brasilero declarara a Freire como un enemigo, hostigara, buscara quitarle el título de patrón de la educación, de padrino de la educación, todas estas cosas, además de una política educativa desastrosa, completamente anti-freiriana, han hecho que hubiera mucho fervor, mucha esperanza, mucha alegría el domingo al festejar los 100 años de Paulo Freire. En estos momentos así como tan difíciles, es como que las cosas más importantes adquieren más sentido. Por eso yo me decidí a hacer un viaje por el nordeste. Estoy ahora en Recife, voy a ir a Yaboatán, a los lugares donde Freire vivió y trabajó, a Angicos, que me voy a encontrar con los exalumnos. Todavía quedan, saben que Paulo Freire comenzó su experiencia, su trabajo más sistemático de alfabetización de adultos con un curso en Angicos en 1963, que alfabetizó 300 adultos en 40 horas. Era un curso, en Angicos en esa época había 75% de analfabetos. Era la ciudad con más índice de analfabetos en el estado de Río Grande do Norte. En Brasil había 40 millones de analfabetos y los analfabetos no votaban. Después de Angicos, en el año 64, Paulo Freire fue llamado a coordinar un plan nacional de alfabetización, que solo en el primer año iba a alfabetizar 6 millones de personas. Hay un compañero que no puede ingresar. Yo había visto decirle que lo intente nuevamente y digo que siempre que se intenta algo está bueno, así que es un gesto infantil. Me llamó la atención el decirle que lo intente nuevamente, porque es el no desistir, ¿no es cierto? Es el... Mia Couto, el poeta mozambicano, dice una cosa muy bonita. Dice que la infancia es, que no es una edad, dice la infancia es cuando no es demasiado tarde. Cuando lo intentamos siempre. Y yo creo que Paulo Freire tal vez no se dedicó a la educación o a la alfabetización de niños y niñas pequeñas, sino de jóvenes y adultos. Tal vez por esto de intentarlo nuevamente, de nunca dejar de intentarlo. Parece una paradoja, pero yo diría por su gran compromiso con la infancia. Se dedicó a la alfabetización de jóvenes y adultos. No un compromiso con la infancia como una edad, sino como un tiempo en el que nunca es demasiado tarde. Por eso se dedicó a alfabetizar a las personas que el sistema les dice todo el tiempo que ya es tarde para ellas, que ya no pueden, que ya no lo intenten más. Y eso es muy fuerte, es muy bonito. Y creo que es muy necesario pensarlo hoy. Les decía que entre los festejos también festejamos, hubo una jueza el viernes. Vean el nivel que llegó Brasil, vean el nivel en el que estamos acá. Hubo una jueza el viernes que tuvo que emitir un dictamen que le prohibió al presidente hablar mal de Paulo Freire el domingo, o iría a recibir una multa. Vean el estado en el que estamos. O sea, una jueza tiene que emitir un parecer para que el presidente no hable mal de Paulo Freire, como es su costumbre, cuando en el mundo el domingo hubo grandes festejos y celebraciones. Paulo Freire es un educador reconocido en todo el mundo. Y uno de los premios que recibió, de los tantos premios que recibió Paulo Freire, fue en Italia, cuando tenía 68 años. Recibió el premio de niño permanente, bambino permanente, con 68 años. Vean entonces que para Paulo Freire la infancia no era una edad, sino un tiempo en el que permanecía y en el que pensaba que había que permanecer. Por ejemplo, como si pensara, bueno, que todos los docentes y las docentes, todos, necesitamos pensar que nunca es demasiado tarde. Necesitamos cuidar esa infancia, ese tiempo de infancia. Necesitamos intentarlo otra vez y otra vez y otra vez.
y nunca dejar de intentarlo. Y preguntar, curiosear. Por eso, Pablo Freire, un niño de 100 años. Porque la infancia no es una edad. Y nosotros, infelizmente, muchos niños y niñas conocemos que no viven infancia, que no tienen tiempo de infancia. Que el tiempo de infancia se les roba, se los quita. Y Pablo Freire pensaba que cuidar ese tiempo era una condición para los educadores de todas las edades. Cuidar ese tiempo, o sea, cuidar una curiosidad, una inquietud, un deseo de preguntar, un sueño. Porque la infancia es también un tiempo de sueño, de soñar, de esperanzar, como decía Pablo Freire, que como buen niño inventaba palabras e hizo de la esperanza un verbo. De la esperanza como sustantivo, el verbo esperanzar. Les voy a mostrar algunas imágenes, a ver si puedo, si me deja este señor. Les voy a mostrar una imagen de un... les voy a compartir todo acá, a ver si así funciona. ¿Están viendo un sello? Sí. Buenísimo. Acá dice Paulo Freire, 100 años de un menino. Está en portugués. Es el grupo donde yo trabajo, Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias. Como decía Mónica al inicio, yo hace un tiempo que trato de reunir, de trabajar, reuniendo a la filosofía y a la infancia, o en plural mejor, a las filosofías y a la infancia. Porque la filosofía y la infancia son cosas muy próximas, aunque algunos las distancian mucho. La filosofía es una forma de infancia, justamente porque habita en el mismo tiempo, un tiempo de presente, un tiempo de que no pasa, el tiempo de que nunca es demasiado tarde para hacer una pregunta, para pensar de otra manera. Bueno, y ahí dibujamos una escuela, que también la escuela es un tiempo. La escuela es un espacio, no tanto, no solo para aprender, porque no hace falta una escuela para aprender, sino para compartir un tiempo propio, un tiempo de lectura, de estudio y de sueño. O sea, un tiempo infantil. La escuela es un tiempo infantil. Y en algunas escuelas es muy difícil. Es cada vez más difícil porque la institución escolar está sometida a la lógica del sistema que habitamos y está sometida a un tiempo productivo. Pero miren, hay muchísima gente, muchos docentes, ustedes deben conocer tantísimos, que hacen escuela en las condiciones más difíciles. Yo ahora que estoy viajando así, visitando escuelas populares, asentamientos, asociación de moradores, no sé cómo se dice eso en castellano, asociación de habitantes, ¿será? De Sí. Ajá. Y es impresionante. El domingo pasado estuve en una escuela, en un lugar que se llama Feira de Santana, en Bahía, y una maestra que se llama Adriana. Hacíamos una actividad el sábado y entonces la invitamos porque ella conoce el trabajo de este grupo en el que yo trabajo. Y ella decía, bueno, sí, yo puedo ir el sábado, pero ¿y mis alumnos? Mis alumnos no van a participar. Ella trabaja en una escuela rural, a 3 horas de Feria de Santana, que es una ciudad del semiárido en Bahía. Y ahí, bueno, le buscamos la vuelta y Adriana organizó una actividad para el domingo en la escuelita esta. Estaban todos los niños y las niñas vestidas de fiesta. Habían preparado mucha comida porque es un tiempo para compartir comida también en la escuela. Y Adriana se levanta todos los días a las 4 de la mañana para ir a esa escuela. Todos los días. Es impresionante. Yo creo que hay muchísimos docentes en Brasil, en Argentina, en nuestros lugares, así que extraordinariamente infantiles, extraordinariamente cuidadores de un tiempo de infancia.
de una sensibilidad, de un sueño, de una curiosidad. Eso es extraordinario. Y aquí pusimos a Paulo Freire. ¿Hay alguien que tiene el sonido abierto? Aquí pusimos a Paulo Freire en una escuela. Y Paulo Freire, los que se alfabetizaban con él en Angicos, pensaban que Paulo Freire era una escuela. Les voy a mostrar un video que yo creo que tiene un enorme valor así como testimonial, que a mí me encanta porque es un video muy infantil de ese lugar donde Paulo Freire, donde todo comenzó, digamos así. La infancia de Paulo Freire en el sentido más propio. La infancia de su camino, de su manera de hacer escuela y propiciar escuela. ¿Les parece que les muestro el video? Dura 3 minutitos. Está en portugués, pero lo voy comentando y lo... Nos parece perfecto, Walter. Buenísimo. Ahora lo estoy abriendo ahora, porque esto es lo que uno pasa cuando uno confía en la errancia, que uno antes de hablar piensa algunas cosas y cuando va hablando y escuchando y viendo los rostros y las caras, y entonces se van ocurriendo otras cosas. Entonces les voy a poner este video que son 3 minutitos de Angicos. Angicos es, como les decía, Río Grande do Norte, cerquita de acá de Pernambuco. Y en ese momento Paulo Freire coordinó un proyecto con estudiantes universitarios que fueron a esta pequeña ciudad, Angicos, del semiárido, y lo que hicieron primero fueron los estudiantes y algo así como tomaron me sale en portugués, hicieron un levantamiento, no es un levantamiento, hicieron ¿cómo se dice? Como un registro anotaron Relevamiento, un relevamiento, exacto, eso, un relevamiento de las palabras importantes, de las palabras generadoras, de las palabras que las personas que querían hacer el curso usaban cotidianamente. Y pasaba, es muy interesante, ahora se los voy a poner, pasaba un jeep anunciando el curso, ¿no es cierto? Y invitando a la gente a alfabetizarse. El curso tuvo lugar no tanto en escuelas, era una escuela o dos, pero había 16 polos, digamos así, era en casa de familia, en iglesias, donde se podía, donde había lugar. Había una en un lugar que no tenía luz, que daban la luz con un generador de un auto. Y entonces hace poquito hicieron un video festejando los 50 años y se han hecho varias ceremonias, a los 30, a los 40, a los 50. Y este es un video con algunos de los exalumnos. Eran todos adultos. Había solamente una niña que participó de ese curso que en realidad se coló el segundo día, porque los papás, la mamá y el papá estaban alfabetizándose y la dejaron entrar y se quedó el segundo día y se alfabetizó Eneide, que es la persona más joven, la única, digamos, que tiene 50 y tantos años, porque la mayoría, hay vivos una docena de estudiantes de aquellos 300 y en torno de 80 años tiene. Y este es un videíto hecho con algunos de estos exalumnos. Les voy a mostrar. Son campesinos. ¿Están viendo? ¿Alguien que me grite? Que yo solo estoy viendo. Sí, se ve perfecto. Sí, ahí se ve. Buenísimo. Sí. A ver si tengo una cosa para aumentar la pantalla. No, está en tela entera. A ver acá. No, está en tela entera. Bueno, se ve bastante bien. Aí vai. Quando trabalhava o dia, quando chegava em casa de 5 horas, 5 e meia, tomava banho, já estava indo para a escolinha, né? Nos cadernos da caminho, sabe? Porque quando Paulo chegou aqui, era uma revolução grande que era comunista. Aquí están Angicos. Era una revolución grande porque él era comunista, dice el exalumno. Trabajaban durante el día en el campo. Y el curso sucedía a la noche, no mucho, era 1 hora, 1 hora y media por día, porque la gente estaba muy cansada también. Y algunas veces hubo que interrumpirlo por
porque era día de cosecha o por el clima, porque llovía mucho y no se podía ir, o entonces cuando se llueve hay que hacer otras cosas, porque es una región que llueve poco. Entonces el curso acabó, esas 40 horas duraron como 2 meses prácticamente. Y fue como, digamos así, tuvo una repercusión muy grande, hasta el presidente en ese momento fue el último día del curso, y después de esto Paulo Freire fue llamado a coordinar un plan nacional de alfabetización, que iba a alfabetizar 6 millones de personas el primer año, y que la dictadura en abril del 64 lo interrumpió, puso preso a Paulo Freire, y después Paulo Freire tuvo que se exiliar. Acá dice Ciudad del Pelo. Hay un monumento muy bonito que hicieron el domingo en este monte sobre Paulo Freire, inspirado en un monumento de Dalí. Si lo encuentro, después se los muestro. Y acá hay una cosa muy bonita que dice Paulo Freire, muy infantil. Voy a dejar un poquito porque ahora aparece de nuevo. Esto que dice Paulo Freire es muy lindo. Dice: en ningún lugar del mundo donde estuve más tocado que aquí y ahora. Esto Paulo Freire lo dijo cuando fue el 30 aniversario de Angicos, que hicieron una ceremonia. Me gusta mucho esto además, y me gusta sobre todo ahora en tiempo de Zoom. ¿No es cierto? Que tenemos varios sentidos atrofiados, que solo miramos y escuchamos. Y Paulo Freire dice que nunca se sintió más tocado. Y ahora no nos tocamos, no nos podemos tocar. Y yo creo que la escuela, por lo menos para Paulo Freire, tenía mucho que ver también con tocarse. Y con usar todos los sentidos, no apenas la vista y el oído, sino el tocar, el olfatear, el degustar. Aquí es impresionante. Uno no, o sea, comer es una de las cosas más importantes que se hace en la escuela. Y la cocina es uno de los lugares más importantes, es un lugar extraordinario. Yo en este viaje a todas las escuelas que he entrado, en ninguna puedo salir sin comer. No, es inconcebible. Es la manera de ofrecer una cierta afectividad, un saber, una cultura, una historia. Es extraordinario. El lugar de la comida en las escuelas populares. Y sobre todo la tarea de las cocineras, que yo estoy pensando que tiene mucho que ver cocinar con enseñar. Hay muchos afectos que están en la manera que se enseña el amor, en primer lugar, que está también en la manera en que se cocina para los alumnos. Pero bueno, sigamos un poquito. Angicos não foi escolhido por acaso. Angicos foi escolhido porque naquele contexto era o lugar em que havia o maior índice de analfabetismo do estado do Rio Grande do Norte. Comenzó así. Esta mujer es bárbara, doña Francisca es extraordinaria. Ahí dice, comenzó así. Van a ver que ahora van a mostrarla, es extraordinaria. Apareceu Chico aí na rua, na cidade, anunciando essas escolas. Apareció un jeep en la calle anunciando esas escuelas, esa escuela que iba a haber. Es impresionante, porque no iba a haber una escuela, no era una escuela. Pero doña Francisca la sentía como una escuela. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les decía que es una escuela? Es un tiempo. Entonces no eran edificios escolares, no era la escuela como institución, era un tiempo escolar, que es el tiempo para entender el mundo, para conversar nuestras lecturas del mundo, para abrirlas, para problematizarlas y para soñar con otros mundos. Es un tiempo infantil, de sueño, de preguntas, de curiosidad, de pensar que nunca es demasiado tarde, porque hace falta invertir las condiciones de los que viven escuchando que ya es tarde para ellos. Essa escola aqui. Aí mamãe disse, você não vai não, se for quando seu pai chegar, eu posso ir dar una zurra. Esto es muy gracioso, porque entonces ella le dijo a la mamá, y la mamá le dijo, no, vos no vas. Si vas, cuando tu papá llegue, le digo y te va a dar una paliza.
impresionante, ¿no? En las clases populares, campesinos, cómo la escuela era vista como una amenaza, como algo que debía ser reprimido, que debía ser espantado, alejado. Silva, eu me importo aí, me ajuntei mais meu irmão, digamos que Y ella dice, sí. Pero ahí yo no me importé, me junté con mi hermano y dijimos, vamos de cualquier manera, vamos igual. A alfabetização era baseada em 12 a 15 palavras apenas. Alfabetización basada en 12, 15 palabras. Este es Marcos Guerra, que es un profesor de la Universidad de Río Grande do Norte, que también era un estudiante y fue coordinador de los estudiantes, que en realidad fueron los estudiantes los alfabetizadores. Y entonces cuenta un poquito aquí cómo era el proceso, ¿no es cierto? Eran estas 12 o 15 palabras que contenían todos los fonemas de la lengua, que ellos habían antes pasado por las casas de las personas para elegirlas, para ver cuáles serían esas palabras que tenían que ver con el trabajo, que tenían que ver con el mundo habitado por los alfabetizados. Que continham todos os principais fonemas da língua portuguesa. E nos debates sobre a palavra trabalho, o que vem? Vem as condições de trabalho. Aí evoca discussão sobre trabalho, condições de trabalho, remuneração de trabalho, entende? Garantias, direitos, deveres. Entonces ahí Marcos Guerra presenta un poco el corazón de la propuesta, digamos. Estaban la alfabetización propiamente de las palabras y estaba los círculos de cultura. Entonces se trabajaba la palabra trabajo, y luego enseguida con la palabra trabajo no era solo aprender a leer y a escribir trabajo, sino a conversar sobre las cuestiones que están relacionadas con el trabajo, las condiciones de trabajo, las garantías, los derechos, los deberes. Na época, analfabeto não faltava. Então você imagina o que era você passar a ter mais ou menos 6 milhões de novos eleitores em um ano. eu aprendi logo dentro. Aquí está Doña Francisca de nuevo, que dice así: aprendí antes de completar las 48 horas. Uno no sabe, voy a tratar de encontrarla y le voy a preguntar, porque uno no sabe si se confundió, quiso decir 40 horas, que es lo que duraba el curso, o si aprendió tan rápido que a los 2 días ya estaba alfabetizada. Parece más lo primero, pero me voy a tratar de sacar la duda. As 48 horas. Esta es la Doña Eneidi, se llama, ahora tiene 50 y tantos años. Es la única niña que yo les decía que entró de colada el segundo día, porque la mamá que la tiene ahí en brazos y el papá se estaban alfabetizando, y entonces ella pasó a ser parte del curso. Sabia ler, já escrevia. E aí, voltei que... Presten atención a esto, que es extraordinario. Absurdamente extraordinario, ¿no? Pero digo extraordinario en el sentido de salir de lo ordinario, de llamar la atención. Que chegou essa notícia que o homem tinha sido asilado, que o homem tinha sido preso. Aí pronto, aí acabou-se a escola. Vean qué bonito eso, ¿verdad? O sea, llegó la noticia que el hombre tinha sido exiliado, que el hombre había sido preso. El hombre es Paulo Freire. Parece que hay un cierto como dolor, ¿no es cierto?, de que no se lo nombra. Y ahí pronto se acabó la escuela. Es impresionante, ¿ven? O sea, Paulo Freire era una escuela, o por lo menos era sentido como una escuela. En el sentido de que era el símbolo de encontrar unas condiciones que antes eran imposibles, y esas condiciones tienen que ver con un tiempo, tienen que ver con una escucha, tienen que ver con una intención, y también con una infancia. Por eso
Ahora me doy cuenta, Mónica, que no respondí lo que me preguntaste, de por qué el título de un niño de 100 años, pero que tiene que ver con esto de que Paulo Freire, ser una escuela o ser visto como una escuela quiere decir, para Paulo Freire por lo menos, cuidar de la propia infancia, cuidar del tiempo de infancia, mantener viva la infancia. Paulo Freire dice, una de las mejores cosas que hice en mi vida fue no dejar morir al niño que no pude ser y al niño que fui. Entonces no es solo la infancia como nuestra infancia o nuestra biografía o los años de edad infantil. No, es más bien la infancia como una potencia de vida, como una curiosidad, como un encantamiento, una sorpresa, un sentir que todo puede comenzar, que nada está terminado, que la vida siempre y el mundo puede ser de otra manera. Basta que empecemos por lo que también quiere decir infancia, por la pregunta, por hacer preguntas. Y entonces yo creo que ya llegó el momento en el que yo puedo parar de hablar y ustedes empezar a hablar. No, yo antes, y abrimos la charla, yo pensaba, Walter, bueno, además de agradecerte porque están llegando los mensajes de lo emocionante que es ver a estos alfabetizados, a esta gente y sobre todo a esta mujer, yo también creo que sería muy valioso poner a partir de la invitación tuya, delante de nuestros ojos, en tiempo presente, esa imagen de lo que significa para él el propio recuerdo de su infancia, el propio recuerdo de su alfabetización, como un tiempo sereno, un tiempo de mucha amorosidad con su madre y su padre en las hamacas, ¿no? En la hamaca de la Casa Marela. Y me parece que nosotros a veces, cuando pensamos en Freire, quizás porque así un poco es como más circula, pensamos en un adulto muy intelectualizado, un lector asiduo de infinidad de repertorios, pero no pensamos en este hombre de un profundo proceso de meditación y de reflexión con él mismo, ¿no? No sé vos que lo has estudiado más, ¿qué encontrás en esta imagen que yo traigo de real, digamos? Muy realísima. Digamos, Paulo Freire escribió muchas autobiografías, están las cartas a Cristina, creo que en castellano se llama Relatos a la sombra de un árbol, que es a la sombra de una manguera, de un árbol de mango en portugués. Están las cartas a Guinea-Bissau, están las cartas a Natercia Lacerda, que se publicaron hace muy poquito, que es una prima, sobrina de Paulo Freire que vive en Río. Están los diálogos con Sergio Guimarães, que hay uno que es sobre la infancia, que es también un relato autobiográfico. O sea, Paulo Freire, y en la importancia del acto leer, que es un congreso de lectura en Campinas, en todos esos lugares repite muy enfáticamente que para él volver a sus años de infancia, volver a pensar cómo él fue alfabetizado, cómo él vivió su tiempo de infancia, es una condición necesaria para pensar la educación de las personas de todas las edades. Eso es muy justo lo que decís, porque Paulo Freire lo repite insistentemente. O sea, y incluso usa esa palabra, ¿no? O sea, necesito volver a mi infancia. Y eso es muy curioso también en alguien que no se ha dedicado particularmente a la educación infantil, a la educación de los niños y niñas pequeñas. Yo creo que le da muestra que en realidad para Paulo Freire la infancia no es una edad, no es una etapa de la vida, sino más bien... Y yo sumaría, discúlpame, yo sumaría ahí que ahí está también la presencia de Elsa, ¿no? Sus diálogos con Elsa, ¿no? Esa Elsa que sí le trae a los más chiquitos, ¿no? Sí, que era una maestra de primaria y que incluso hace que se dedique a la educación, porque ustedes saben que Paulo Freire era abogado, hizo una tentativa de ejercer la profesión de abogado, y al parecer
la presencia de Elsa fue determinante para que él se dedicara a la educación. Entonces sí, sin duda, Elsa, esa maestra de primaria, que además, ahí también hay muchas cosas propias de la época, del tiempo, que en realidad, cuando se fueron al exilio, hay una cosa, una vez me dijo Lutgardes, el hijo más chiquito, Paulo Freire y Elsa tuvieron 5 hijos. 3 mujeres primero y después 2 varones. Y el más chiquito, Lutgardes, me decía que en conversaciones, ¿no es cierto?, con Paulo, con Elsa, que Paulo decía o aceptaba que Elsa era la infraestructura, y que si fallaba la infraestructura se venía todo abajo. Bueno, ahí hay un montón de cosas, pero sí, Elsa era un... Ha habido hace poco, en la Unicamp hicieron una tesis de doctorado sobre Elsa, porque claro, Elsa no publicó, no... o sea, Elsa fue quien permitió que Paulo Freire fuera Paulo Freire, pero en cierto modo sacrificando su carrera o su vida profesional, académica, incluso yendo al exilio, porque en realidad es una cosa que Paulo Freire también dice mucho en los relatos, que en realidad no había necesidad de que Elsa se exilara. Incluso renunció a su trabajo, a su carrera profesional. Es muy bonita la historia, muy linda. Sí, a mí me parece que traer este Paulo Freire, ¿no? Y no solo de las categorías de su obra más potente, que es Pedagogía del Oprimido, sus lecturas. Hoy a la mañana con Alicia Villa, compañera de La Plata, Ali nos estuvo contando la experiencia de la Escuela de Oficios y decíamos, y ella recordaba que yo insistentemente leo muchas veces en todas las clases esa parte de Pedagogía de la Esperanza, donde Paulo Freire dice, bueno, ahí tuve mi gran lección de lo que es la clase social y ahí entendí muchas cosas. Para mostrarnos un poco a quienes tenemos la pretensión de enseñar, que uno tiene que partir de reconocer las propias transformaciones de las representaciones, de cómo nosotros mismos vamos dejándonos ser, ¿no? Estamos siendo, como dice él, y cómo allí él aparece como un sujeto sumamente generoso, poniendo la lectura del mundo, porque hoy por hoy es el autor más citado en las ciencias sociales en el mundo, estas debilidades de cómo él no pudo prever lo que era encontrarse con un hombre con una condición de vida muy distinta a la suya. Entonces, a mí me parece que hay que volver sobre esos apartados, sobre esas lecturas, y mostrar también este Freire humano, ¿no? Ese Freire que nos queda a mano a nosotros como educadores, es decir, el que es un compañero nuestro, ¿no? Aunque tenga 100 años, pero también que nos ayuda a recuperar esa mirada de los más chicos, que es en quienes nosotros, en su mayoría, porque acá nos estamos formando para ser docentes de inicial y de primaria, con quienes vamos a estar trabajando, como, digamos, sujetos que vamos a ir a cuidar esas infancias, ¿no? Que les vamos a poner todo el cuidado amoroso para que esos tiempos de reflexiones, de creatividad, de inventiva, ¿no? Y también trazar líneas, y con esto yo cierro, y acá hay muchos comentarios que puedo ir leyendo, pero también, digamos, a mí me resulta muy interesante trazar unas líneas entre esta que trazó Adriana Puigros, ¿no? Entre este Simón Rodríguez y este Paulo Freire, que dicen hay que inventar, hay que crear, hay que escuchar a los más chicos, que tenemos cada uno adentro, ¿no? Como única posibilidad de potencia de un mundo distinto, ¿no? Me parece que nosotros por lo menos venimos de pasar unas semanas de profunda zozobra, vos nos contabas lo que está pasando del otro lado, ¿no? De nuestra frontera. Necesitamos infancias que primero nos perdonen que no pudimos hacer las cosas mejor hasta ahora, pero que también estén dispuestas a empujar este carro para cambiar las cosas, ¿no? Buenísimo. Escuchemos las preguntas.
Hay una cosa muy bonita que cuenta en otro libro, Por una pedagogía de la pregunta, en esa línea que Paulo Freire siempre dice que ha aprendido mucho de personas de las clases populares. Y cuenta una anécdota en Por una pedagogía de la pregunta en que recibió una lección de un hombre en una villa en Buenos Aires, cuando fue a dar una charla y dijo, bueno, yo no voy a hablar, quiero que ustedes me hagan preguntas. Quiero escuchar sus preguntas. Y ahí un hombre le dijo, muy bien, de acuerdo, nos parece muy bien, yo ya tengo la primera pregunta. Y muy bien, dijo Paulo Freire, ¿cuál es esa pregunta? ¿Qué significa preguntar? Así que, y él dice, Paulo Freire, fue una de las lecciones principales porque es la pregunta fundamental. Es la pregunta como, ¿para qué preguntamos? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos relacionamos con la pregunta y con las otras preguntas? Así que, como nos queda poquísimo tiempo, vamos a abrir para preguntas. Ahí tenemos, Walter, un comentario que nos llega de YouTube, que nos dice cómo se ven las categorías a lo largo de este tiempo, el rol docente, enseñanza, función de la escuela. ¿Cómo se ven las categorías? Pues, saben que Paulo Freire, les voy a mostrar otro video, ya que estamos, un minuto, este es un minuto, que me va a ayudar a no responder esta pregunta, porque Paulo Freire pensaba que cuando se recibe una pregunta, una de las cosas menos interesantes que se puede hacer es responderla. Se pueden hacer otras cosas. Entonces les voy a mostrar un video de un minutito, que es una entrevista a Paulo Freire, así lo escuchamos, además un ratito a Paulo Freire. Un minuto aquí. Pero que escuchen si no me avisan. ¿Escuchan? ¿Ven, digo? Sí. Diria mais o seguinte, eu acho que não há criatividade sem risco. Nem há desenvolvimento intelectual sem risco. Para mim, uma das coisas terríveis da educação que nós estamos vivendo no Brasil é que ela vem, para falar só no Brasil, mas não é só aqui, é que ela vem sendo, sobretudo, uma educação da resposta. E não uma educação da pergunta fundamental. Uno de los problemas principales, dice Paulo Freire, la educación en Brasil, al menos en Brasil, dice, aunque sospecha que no es solo ahí, es que viene siendo una educación de la respuesta y no de la pregunta fundamental. Me acordé de este video al mencionar que Paulo Freire le decía a este hombre que le preguntó qué significa preguntar, que esa era la pregunta fundamental. Y para Paulo Freire la educación tiene que ver con una pedagogía de la pregunta y no de la respuesta. Eu acho que para ti, como filósofo, essa coisa até que bate muito. A impressão que eu tenho é que, de modo geral, nós estamos entrando nas salas com respostas cujas perguntas fundamentais se perderam no tempo. E a gente nem sabe quais foram elas. E a gente chega e dá a resposta ao educando e ele diz, puxa, eu me perguntei. Entonces dice Paulo Freire, mi impresión es que estamos llegando a las clases con respuestas cuyas preguntas se perdieron en el tiempo. Es muy bonito eso. O sea, nosotros hay como una sucesión de problemas. Las respuestas son respuestas a preguntas que se perdieron, que no sabemos. A veces ni siquiera son nuestras respuestas, pero no sería tanto el problema. El problema, dice Paulo Freire, es que ni siquiera son nuestras preguntas. Ni siquiera sabemos a qué preguntas responden. Y les damos las respuestas y la educanda dice, pero si yo no pregunté, ¿cómo respondes una pregunta que yo no hice? ¿Qué pregunta responde esa respuesta? Então, isso, e essa educação, essa ação da resposta, castra a curiosidade necessária do educando que teria que se expressar na pergunta. Y ahí viene el problema principal, que la respuesta en verdad mata la curiosidad del educando, la educanda que se expresaría en la pregunta. Entonces, todo esto para decir que
si tratamos de ser coherentes y de afirmar de verdad una pedagogía de la pregunta, tenemos que tratar de recibir las preguntas de otra manera, de no castrar la curiosidad que está en ellas, y tal vez de devolverla, tal vez de generar otras preguntas. Porque, por ejemplo, la pregunta del YouTube, ¿cuáles son? ¿Por qué estas categorías? ¿Y cómo pensarlas? ¿Qué es necesario pensar a partir de esas categorías? ¿En qué nos pueden ayudar? ¿Cuáles son los buenos compañeros y compañeras para pensar esas categorías? ¿Y qué preguntas esas categorías nos generan? No es lo mismo preguntar cómo, cuándo, por qué, para qué. ¿Cuáles son nuestras preguntas en relación con estas categorías? No solo ya no pensar tanto en las respuestas que otros dan a partir de esas categorías, sino en cuáles son las preguntas que esas categorías nos hacen sentir o pensar. ¿Les gustó ese minuto de Paulo Freire? Es maravilloso. Es muy bonito. Es una entrevista en la Unicamp en el año 80 y tanto. Muy lindo. Es muy reconfortante escucharlo, ¿no? Porque por momentos hay frases de él que se repiten tanto que uno tiene como una suerte de duda infantil de ¿lo habrá dicho? Entonces, cuando él está diciendo, ¿no? Cualquier cosa, incluso nos pasa que Freire es el cartel, ¿no? En las universidades, en los pasillos de los profesorados, ¿no? Yo quisiera también, Walter, aprovechar que estamos pensando a Freire, que fue un hombre que nos invitó a las rebeliones, a las rebeldías, expresar públicamente y contigo nuestra, digamos, acompañamiento a los compañeros de un distrito que fueron sumariados por expresar cierto disgusto con la comunidad, algo de lo que pasa por aquellas latitudes que empieza a pasar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces me parece que está bueno que nos solidaricemos, por lo menos quiero hacerlo en lo personal, con los compañeros de la Escuela 19, del Distrito 19 de esta ciudad. Buenísimo. No conozco la situación, pero me sumo, claro, por supuesto, porque hay un embate que es cierto, que está, yo he visto también en otros países que las fuerzas conservadoras son siempre las mismas. Y Paulo Freire genera, es impresionante cómo generan algunos sectores. Yo creo que es una mezcla extraña de miedo y de odio. Y esa insinceridad, esa falacia de que la educación podría ser neutra, o que es un acto que en realidad no tiene que meterse con algunas cuestiones que tienen que ver más con la institución familiar. Todas formas de ataque al carácter público de la educación y al carácter eminentemente político del educador o de la educadora, que para Paulo Freire es insoslayable y que aunque cuando no se lo reconoce, en realidad se lo reproduce de una cierta manera. Entonces yo creo que estos son tiempos en los que esa dimensión importa percibir y rescatar más que nunca. Así es. Y Paulo Freire también en nuestro país está siendo, digamos, la figura que condensa digamos, la necesidad o el deseo de ciertos sectores de perpetuar los modelos tradicionales, la educación que va justamente en lo contrario de lo que vos nos trajiste y nos invitaste hoy, que es la pedagogía de la respuesta y de la repetición, ¿no? Como loros, que no decimos nada. Se lo estoy nombrando incluso en el marco de la campaña política, así que también está bueno pasar blanco sobre negro, ¿no? Decir, bueno, a ver, qué es lo que está pasando concretamente con esta figura, además de estudiarlo como estamos haciendo, ¿no? Aquí hay unas preguntas en el chat, una que viene de YouTube, María Pía, en realidad es Paula C, que dice: hola, aquí una niña de 50 que cursa en el Eccleston con la profe Mónica, refrescante toda esta jornada, esperanzadora, gratitud total.
Paula me hace acordar a una música muy linda que han hecho aquí para Paulo Freire, que si quieren la paso después en un ratito, son unos 3 minutos, que se llama justamente Esperanzar en esta tierra. Y después Cecilia, a veces es más interesante la pregunta que la respuesta. Ágata, sí, hermoso. Evelyn, es gratificante escucharlo, es un ídolo. María Pía, ¿cómo podemos mantener la infancia en y con la enseñanza escolar, teniendo en cuenta que hay muchos actores sociales que impulsan a abandonar esa infancia? Es una extraordinaria pregunta, María Pía, y sabés que aquí no nos gusta responder porque no nos gusta castrar ninguna curiosidad, pero sí te invito a pensar que siempre que preguntamos cómo, preguntamos por una manera, por una forma, por un camino, y en este caso es por una posibilidad, porque es el poder, ¿verdad? Y yo te haría otras preguntas, que creo que esa pregunta, siempre la pregunta por el cómo supone algunas otras, como el para qué, el por qué. ¿Por qué es importante mantener la infancia? ¿Para qué? Porque si estamos más confiados en el para qué, en el sentido, el camino se abre. Y Paulo Freire pensaba que no había un camino. Aunque se habla mucho del método Paulo Freire, en realidad Paulo Freire pensaba que el método es el de cada educador. Cada educador. Hay un libro que escribió con Miles Horton que se llama El camino se hace caminando. O sea, el cómo se encuentra en el propio cómo. El mantener la infancia se encuentra manteniéndola o intentándola, ejercitándola, y no hay una manera, hay como que ir buscando. Melina Hermoso, Grupo Historieta. Hola Walter, quisiera preguntarte si podés contarnos cómo eran los hábitos de escritura de Paulo. Quisiera conocer sus momentos de escritura que por lo que me imagino fueron de profunda reflexión. Y súper interesante esa pregunta, muy interesante, porque por un lado, bueno, hay muchas, es muy diversa, es muy amplia la pregunta, porque por un lado está el tiempo en Chile, en la pedagogía, cuando escribió La pedagogía del oprimido, que parece que en una época en que había muchos exiliados brasileros en Chile, entonces la casa de Paulo Freire era como un gran nicho de discusión política, de discusión educativa, y entonces Paulo Freire compartía mucho su escritura, y volvía, iba y volvía. La pedagogía del oprimido, de hecho, la primera versión tenía 3 capítulos, y Paulo Freire también es un autor que hace una cosa rarísima, muy pocos hacen eso. Escribió, por ejemplo, un libro, La pedagogía de la esperanza, para conversar con las críticas que había recibido la pedagogía del oprimido, para hacer una especie de autocrítica pública, de un revisitar y repensar. Entonces, realmente los hábitos de escritura de Paulo Freire son extraordinarios, es todo un mundo. Incluso, por ejemplo, están los libros que se llaman los libros monológicos, monográficos, los que escribió él solo, y están los que se llaman libros hablados. Hay muchos libros que Paulo Freire escribía en verdad hablando, porque pertenece también a una cultura profundamente oral, donde la palabra es muy importante. O sea, hay muchos libros que en realidad son transcripciones de conversaciones. Así que, buenísima la pregunta, Grupo Historieta, y sigan pensándola, porque hay un mundo ahí en la escritura y Paulo Freire. Celeste, la pregunta fácticas. María Pía, yo solo estoy trayendo... yo soy María Pía, sí. Yo solo está trayendo la pregunta. Yo traigo un comentario más, igual que aparece en YouTube, de alguien que dice, es abrir mentes, ¿no? Es abrir la mente, dice Julieta Limachi. Y me parece que algo de eso nos invitaste a hacer hoy, ¿no? Que nos quedó ahí como para seguirla en otro momento. Probablemente abusemos y volvamos a invitarte más allá de los 100 años, pero hay algo de abrir mentes, ¿no? Con Freire. Hay algo de abrir, hay algo de comenzar. Freire, en ese libro que les decía ahora con Miles Horton, dice una frase que la pusieron como un subtítulo, una sección que dice así: Paulo Freire le dice a Miles Horton, yo estoy siempre en el comienzo, como vos. Estoy siempre en el comienzo. O sea, estoy siempre en la infancia.
A veces cuando hablaba de su método, Paulo Freire dice cosas como que él no tenía método. Él tenía curiosidad y compromiso político con los oprimidos. Curiosidad y compromiso político. Infancia y sentido político. Y la infancia es comenzar. La infancia es pensar que siempre se puede comenzar, que se puede comenzar otro mundo. Por eso preguntamos, porque la pregunta es también un comienzo. La pregunta es un comienzo para pensar y para soñar con otros mundos. Así que si les parece, Evelyn, mi pregunta sería, ¿qué pasa cuando no sos apoyado en la escuela que enseñás? ¿Cuál es el método para enseñar que más corresponde para los niños? Pues es una extraordinaria pregunta, porque puede ser muy recurrente. O sea, puede ser que, de hecho, la infancia es bastante perturbadora, es bastante desacomodadora, incómoda. Entonces, puede ser que haya muchas instituciones escolares que son hostiles a la infancia, a un docente, a una docente infantil. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, para que vean que lo de la pregunta es muy serio, no vamos a responder esta pregunta como ninguna otra, sino que vamos a terminar preguntando. Que es una manera de terminar comenzando, porque si las preguntas son comienzos, es una manera de hacerle un poco de saña a los fines. Es como decir, si estamos realmente comprometidos con la infancia, como Paulo Freire, estamos siempre queriendo comenzar, no nos gusta terminar. Entonces, si les parece, les pongo una música y nos vamos con música, que se llama Esperanza. Sí. Te dejo el agradecimiento, pero hay una última pregunta que no quiero no contar y la estamos viendo en el YouTube. Bueno, Ariel habla de abrir mentes y que por eso justamente es peligroso y odiado para la derecha, pero Ana Laura Castañares dice, ¿habría un orden para leer a Freire, para entender un poco más? Un orden, es buenísima la pregunta, porque si hay un orden, primero si hay orden, después si hay un orden, y estoy tentado a responder, porque esa pregunta estoy tentado a decir categóricamente que no, pero voy a tratar de ser fiel y voy a hacer más preguntas. ¿Un orden para quién? ¿Quién establece el orden? ¿Para qué querés leer a Freire? ¿Cómo se lee a un autor? ¿Para qué se lo lee? ¿Qué estás buscando, Freire? ¿Qué esperás que Freire te proporcione en su lectura? ¿Y qué significa leer? ¿Cuántas maneras hay de leer? Y bueno, pensamos en esas preguntas y espero que te ayuden a encontrar tu propio orden. Gracias, Walter, y seguimos. Nos vamos con tu música. Dale, ahí la comparto. Esperanzar por esta tierra, en homenaje a Angicos, que es donde todo comenzó y donde volvemos. Ahí va. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A revolução de Angicos foi... ¿Están escuchando el sonido? Sí, se escucha. iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Brinca, dança, vive, vai crescendo, livre, sob o
Vive mestre em quem aprende, esperança por esse chão. Vamos reaprender Brasil, esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre. Vamos reaprender Brasil, esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre. Vamos reaprender Brasil, esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre. Menino lê o mundo, olha o céu e pisca o chão. Traça a linha do horizonte, silencia vai a fonte, dança solto na amplidão. Brinca, canta, serve e vive, vai crescendo o homem livre, sob o sol de Jabotão. No Recife se fez mestre, em Angicos ele acende. Um falar que vai pensando, uma luz feita ao mundo, de uma nova educação. Canta na melodia, traz a velha fantasia, rompe com qualquer visão. Sua voz sempre faz canção, seu olhar abre horizontes, guarda a força da mente, vive mestre em quem aprende, esperança por esse chão. Vamos reaprender Brasil, esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre. Vamos reaprender Brasil, esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre. Vamos reaprender Brasil, esperança por esse chão. Vamos reencantar a nação, vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre. Paulo Freire morre. Paulo Freire morre. Hasta la próxima, Walter. Nos Buenísimo. seguimos viendo y hasta Les voy a mañana. poner en el chat de YouTube el site para bajar gratuitamente el libro Paulo Freire, Un menino de 100 años, que va a estar disponible el martes o el miércoles. Les puse ahí en el chat de YouTube, se los pongo aquí también, y si querés, Mónica, pasar Perfecto. el enlace. No, puedo poner aquí si quieren también el enlace del canal de Nefi en YouTube, donde se transmite el o pasá vos el afichecito aquel. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias, muchas gracias. Walter, hasta mañana. Las jornadas siguen y gracias, Walter, por este tiempo con nosotros. Gracias. Gracias a todos y a todas. Un abrazo grande. Nos vamos a dormir con preguntas hoy. Muchas gracias por todo.